Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no os la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos quedamos ahí. Hemos estado mirando a lo largo de estos domingos estos diferentes pasajes que hablan de muchos temas en la despedida de nuestro Señor Jesús, de los discípulos, después o durante la última cena, antes de la cruz. Y en medio de todos esos asuntos ha surgido la idea del Espíritu Santo. Y ha dicho algunas cosas ya importantes acerca del Espíritu Santo y de cómo Él sería el Consolador que vendría cuando Él marchara. Pero bueno, ya sabéis lo que es unas conversaciones largas y dentro de todo lo que es emocional y tenso, que no se pueden calcular ni dominar, concretar todas ellas. Los discípulos han escuchado otro tipo de instrucciones o de advertencias acerca del mundo, de la persecución, de su muerte, etcétera, que podemos entender que los discípulos en esas circunstancias, los 11, porque Judas ya no está con ellos, pues estén un poco confusos, y no solamente confusos, sino algo tristes, como nos dice también aquí nuestro texto. Pero el Señor no deja de traer la instrucción importante y necesaria. Versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Es más, podríamos llegar y decir que en lugar de haber traído ánimo, fortaleza, gozo, alegría, lo que están cayendo sobre los discípulos es una especie de depresión. Se están desanimando. Todo esto que está viniendo encima de nosotros, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar de nosotros? Incluso, aun cuando el Señor dice estas cosas, el privilegio que tenemos nosotros de verlo desde la perspectiva de fuera. Podemos venir a estos versículos y decir, ¡uf, qué alivio!, ¿no?, el saber estas verdades sin tener que haber pasado esta experiencia. Pero los discípulos tuvieron que pasar muy mal. 3 años con Jesús y después verlo desnudo y crucificado en una cruz, no es para alegrarse. Y aun cuando han visto grandes cosas, de pronto les viene una resurrección y allí, presente delante de ellos, no es para concretar pensamientos lógicos en su cabeza. Así que unos días después lo podemos ver en el aposento alto totalmente llenos de confusión y esperando a ver qué pasa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo hacemos esto? Así que el ambiente que está empezándose aquí, que va a continuar las próximas semanas o meses, es bastante confuso, alegría, tristeza, etc. Pero el Señor Jesús dice algo que es tremendamente sorprendente, si no fuera porque nosotros ya conocemos toda la historia desde otra perspectiva, como decía. Os conviene, versículo 7, que yo me vaya. No, en principio los discípulos tendrían que estar diciendo, no nos conviene, lo que queremos es que tú te quedes y que hagas las cosas aquí y que nosotros te podamos seguir y podamos ver grandes cosas. ¿Quién no quiere ver un Cristo victorioso, conquistador, que va rindiendo almas y reinos? Y que ahora el Señor Jesús dice, no, estáis tristes, pero es que realmente lo que conviene, lo que es interesante, lo que es más importante es que yo me vaya. Vamos a mirar nuestro cristianismo. Después de estos 2000 y pico años, vamos a mirar nuestro cristianismo desde esta perspectiva.
nos ha convenido y nos conviene que el Señor no esté ahora en medio de nosotros. Nos conviene, porque la marcha, según nos va a mostrar el Señor Jesucristo, su marcha a la presencia del Padre no es causa de tristeza, sino que es causa de triunfo. Y esta es la perspectiva que nosotros deberíamos de tomar después. Entendemos que los discípulos, los 11, en ese momento no lo puedan comprender en toda su esencia. Pero ahora nosotros que vamos y vemos todo lo que es las Escrituras y podemos leer las cartas y podemos ver el libro de Revelación o de Apocalipsis, ahora entendemos, debemos de entender que la marcha del Señor Jesucristo, que tiene que pasar por la muerte y la cruz, levantado en alto, y tiene que pasar por esos 40 días de instrucción a los discípulos, nos conviene, porque es el triunfo de la cruz, es el triunfo de Cristo. Él ha venido aquí a hacer la tarea y ha hecho la tarea de una manera perfecta y completa. Su muerte no es el acabose, su muerte es el comienzo de la victoria, es el principio de las grandes cosas que han de venir. Y no solamente por sí mismo lo que ya significa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él dice, os conviene que yo me marche, porque si yo me marcho, entonces vendrá el Espíritu, el Consolador. Ya hemos visto que la palabra Consolador es el ayudador, es el defensor, es el abogado, intercesor, el Espíritu de verdad. Así que podemos entender que, de alguna manera, ya fuera por la muerte y resurrección, en esas últimas palabras que leemos también en el Evangelio de Juan, de recibir el Espíritu, o lo podamos ver como el acontecimiento en el libro de Hechos, lo importante es que la marcha del Señor Jesús va a traer sobre nosotros o en medio de nosotros una presencia, una obra, el Espíritu que va a cambiar toda la perspectiva y toda la esperanza, porque esos 11 discípulos angustiados y debilitados se van a convertir en un motor de transformación, en un cambio en la misma Jerusalén, en todo lo que es Samaria alrededor y en todo el mundo, que no ha podido ser frenado hasta el día de hoy. Y nosotros somos la descendencia o la herencia espiritual de aquel acontecimiento. Porque si únicamente pudiéramos estar todavía esperando la redención que es en Cristo Jesús, todavía podríamos estar en las expectativas de grandes cosas que no han ocurrido. Pero lo que nosotros miramos es que Cristo ha hecho su tarea y ahora la tarea continúa, pero por un medio totalmente sorprendente y poderoso. Las obras del Espíritu son extraordinarias y no las podemos medir, ni contabilizar, ni extender aquí en esta tarde. Todo lo que el Espíritu hace en nosotros y fuera de nosotros, de una manera visible y de una manera invisible, no la podemos comprender. Solamente podremos alcanzar a poder prever o visualizar algunas cosas que después, cuando estemos en el reino de los cielos, podemos descubrir aún mayores. El Señor Jesucristo lo dijo, en el Espíritu aún cosas mayores vosotros podréis hacer. La venida del Espíritu va a cambiar mucho. Pero aquí el Señor Jesús nos habla de dos áreas, en las cuales el Espíritu va a obrar en el momento que Él venga. No está diciendo que cuando venga el Espíritu es que antes no estaba el Espíritu. El Espíritu ha obrado desde el principio, ya estaba en la creación. Y ya estaba en el desierto, decíamos esta mañana, y ya estaba en el templo cuando fue edificado, y ya estaba en el mensaje de los profetas, y ya estaba en medio del pueblo cuando se reunía. O sea, el Espíritu ya estaba. Lo que está hablando aquí es de la sustitución de la obra que ya ha sido completada de Cristo hasta que Él venga en segunda vez, y la obra que continúa en extensión por medio del Espíritu. Así que necesitamos una presencia del Espíritu, algo especial y extraordinaria. Por una parte, el Señor Jesús está diciendo, aquí va a venir el Espíritu a tratar con asuntos del mundo y va a venir el Espíritu para tratar cosas con el pueblo de Dios. Así que lo miramos de dos partes. Por una parte al mundo. ¿Qué es lo que le dice que va a hacer al mundo? Convencerlo. Dice, es necesario que venga el Consolador. ¿Para qué? Para convencer al mundo.
La palabra que se está utilizando aquí no la podemos traducir por convertir. El Espíritu no ha venido aquí a convertir el mundo. Cuando dice de convencerlo, pecado, justicia y juicio, no quiere decir que el mundo se iba a convertir y que todas las generaciones o todas las naciones se iban a salvar. No. Así que no puedes pensar en esta tarde, si no eres creyente, como el Espíritu viene, me convence y yo me salvo. Bueno, hay otra serie de cosas que tenemos que tratar. Lo que está hablando aquí de que el Espíritu vendrá a convencer al mundo es que lo va a redarguir, lo va a confrontar. Le va a presentar la realidad de su situación. Podéis hacer luego un recorrido por vuestras Biblias, por el Nuevo Testamento en particular, para que podamos ver esta idea de convencer. Convencer no es convertir, sino probar su culpa, mostrarles la realidad de su situación, hacerles admitir su estado espiritual, quitarle toda excusa delante del trono y delante de Dios. Esto es lo que hace muchos de los jueces o abogados o fiscales cuando estamos en un juicio. Que va alguien diciendo soy inocente, y entonces el abogado o el fiscal le presenta todas las pruebas. ¿Usted estaba allí? Sí. ¿Usted tiene señales de delito en sus manos? Sí. ¿Usted dijo esta palabra? Sí. ¿Usted es culpable? ¿Le guste o no le guste? No quiere decir que el delincuente o el malvado vaya a llegar y decir me arrepiento, no quise hacerlo, no lo volveré a hacer, me doy golpes de pecho, etcétera. No, seguirá siendo igual de malvado. La declaración del fiscal no le va a hacer inocente ni le va a buscar o animar a la inocencia, pero lo va a convencer. Así que, ¿cuántas veces hemos visto la realidad de esta situación que cuando están todas las pruebas sobre las mesas decimos, pues sí, es verdad, soy yo, fui yo, lo hice? Esto es lo que va a hacer el Espíritu con respecto al mundo. En el momento que el Espíritu viene a obrar, la gran obra que va a hacer en nuestra sociedad, con vuestra gente, los que están a vuestro alrededor, vuestros familiares, amigos, vuestros compañeros de trabajo, aquellos con los que cruzáis o aquellos que están más lejos de vosotros, tener la convicción de que el Espíritu está obrando en ellos de tal manera que tendrán que admitir su culpa y su estado espiritual, les guste o no les guste. Le va a quitar toda excusa. Así que cuando se presenten delante del gran juez o les golpeen su propia conciencia, no podrán decir yo no era, yo no fui, yo no estaba. ¿De qué lo va a convencer? ¿De qué está el Espíritu obrando para convencer al mundo a nuestro alrededor? Ese mundo que nos rechaza y ese mundo que persigue a Cristo y que persiguiendo a Cristo nos persigue a nosotros y que va a hacer a la Iglesia tanto daño. Bueno, lo va a convencer de pecado. Esto es lo que nos dice, lo convencerá de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido y no lo han conocido, no lo han aceptado, porque no creen en el Señor Jesucristo. Esto nos lleva, recordáis al principio del Evangelio, volverlo a leer otra vez en casa. Mirarlo otra vez en un principio cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fijaros la gravedad del estado espiritual en que se encontraba el pueblo de Israel. Están esperando el liberador viene y no lo reciben. Están buscando algo que les dé esperanza. Viene aquel que tiene la esperanza en sus manos y lo rechazan. Y no solamente ellos que tendrían que estar diciendo viene del Espíritu, viene de Dios, estas obras las viene del diablo, de Belcebú hace estas cosas. Y quieren quitarle la vida. A pesar de esperarlo religiosamente, no lo recibieron. Hay algo muy importante en nuestra sociedad, con vuestros amigos no creyentes. Y si alguno de vosotros está aquí que aún no es creyente, lo tendrá que tener en cuenta. Nosotros sabemos que necesitamos algo en nuestra vida. Necesitamos una transformación, necesitamos una solución, necesitamos una esperanza, necesitamos una ayuda. Hay algo que nos falta. No estamos completos, no hemos alcanzado el clímax y buscamos algo que nos dé la felicidad, la estabilidad. Y viene Cristo y lo ofrece y lo rechazáis, lo rechazan. Lo que está diciendo es, te darás cuenta de que has tenido delante de ti el remedio y no lo has querido. Por como decíamos la semana pasada, el más grande y el más horrible de los pecados no es el adulterio, ni es el crimen, ni es la mentira, ni es el robo. Lo más horrible que podamos hacer es que nos presenten el remedio, la solución, la medicina para la enfermedad de nuestra alma y la rechazamos.
¿Cuánta gente muere no por la enfermedad que lleva en su alma, sino por haber rechazado a la medicina que se le han presentado? Por eso dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, puesto que no han creído en aquel que ha venido a solucionar su estado espiritual. A pesar de las señales, ¿cuántas señales he hecho? No me podéis rechazar, no me podéis negar a falta de señales, porque he hecho señales ante vosotros, dice en los capítulos anteriores. ¿No hablé con la autoridad que otros no han podido hacerlo? ¿Cómo es que no habéis podido entender lo que yo he estado diciendo? ¿No habéis visto milagros? Yo he frenado la tormenta, he alimentado a más de 5.000 personas, he dado vista a los ciegos. ¿Cómo es que podéis estar buscando todavía señales? Señales las tuvisteis, lo que pasa es que no queréis ver. La incredulidad es el pecado más grave, que no hay solución en el día del juicio. Muchos adúlteros y criminales entrarán en el reino de los cielos. Incrédulos que han rechazado a Cristo, no entrará ni uno. Y lo va a convencer de pecado y lo va a convencer de justicia. Porque dice de justicia, puesto que voy al Padre y ya no me veréis más. No de justicia propia. No está hablando de que el mundo podrá ver o no ver acerca de su justicia, de sus obras, de sus méritos. No, lo que nos está hablando aquí es que todas las demandas, todas y cada una de las demandas de la ley están satisfechas en Cristo Jesús. A Cristo no le quitan la vida de alguna manera. Cristo entrega su vida en sustitución. Por tanto, cuando Él se marcha, no es que lo quiten del medio, sino que Él se marcha porque ha cumplido la tarea. A lo que vino en obediencia del Padre y según el plan del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo lo ha satisfecho, consumado es, y el Padre está satisfecho con la obra del Hijo. Por eso podemos llegar a entender lo que decían aquellos soldados cuando vieron al Señor Jesucristo fallecer en la cruz. Verdaderamente, este hombre era justo. Algo hay, algo ha ocurrido. Convencerá al mundo de que la justicia, si las demandas, no las puedes cumplir tú. La Escritura te dice que si quieres vivir tienes que hacer la ley, pero es que no puedes cumplir la ley, porque no puedes dejar de mentir, y no puedes dejar de codiciar, y no puedes dejar cualquier otro pecado en que pueda haber en tu vida. Un pecado rompe todos los pecados y te deja en un estado de desastre, y cada vez que tú intentas hacer algo no puedes hacerlo. Así que el cumplir toda demanda de justicia te hace a ti cada día más injusto. El querer liberarte de la ira de Dios acumula sobre ti más ira de Dios. Pero nos dice la Escritura que Jesús ha cumplido toda la demanda de justicia. Por eso está ahora delante del Padre, a la diestra. Ya no me veréis más porque ahora yo estaré a la diestra del Padre. Y tendrá todo el poder hasta que Él venga a recoger el fruto. Convencer al mundo de pecado, convencer al mundo de justicia y convencer al mundo de juicio. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esto es importante y es de gran bendición, porque todavía vemos a nuestro alrededor este perro rabioso atado con una cadena intentando hacer daño a todo a su alrededor. Y cuando os habrá pasado alguna vez, habéis pasado por algún lugar donde están esos perros guardianes, alguna vez esos perros feos con boca grande, y de pronto saltan y te rugen o te ladran de una manera. Tú no ves la cadena, tú ves al perro, tú ves los dientes, y de pronto te asusta y te hace temblar, hasta que te das cuenta que el perro está atado y que no puede alcanzar más allá del límite que su amo le ha puesto. Nosotros, el mundo, se encuentra en una situación, tenemos a este príncipe del mundo tomando dominio, y vemos cómo domina almas, y cómo codicia, y cómo hace mal, cómo se extiende como ángel de luz, engañoso, el padre de mentira, cómo nos acusa. Por supuesto que hace mucho daño, porque es ese perro encadenado, pero ya ha sido juzgado. Y lo que nosotros los creyentes tendremos que ver es la cadena, la sujeción, la limitación. Porque, ¿sabéis qué? Ahora podemos ir por todo el mundo y conquistar almas con el Evangelio.
El Evangelio en el Antiguo Testamento estaba limitado al pueblo de Israel. O si alguien quería entender o había llegado a comprender el Evangelio, se hacía judío y buscaba Jerusalén y el templo. Ahora es todo lo contrario, se nos dice que vayamos por todo el mundo y no importa dónde o cómo, ya lo decíamos esta mañana, extendemos la buena noticia a todo a nuestro alrededor. Estamos venciendo. Porque de unas 120 personas en una ciudad pequeña como podría ser Jerusalén en los primeros años, ahora podemos ver creyentes en todas partes, de tal manera que somos como la arena del mar y somos como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque ya se ha declarado juicio. El Señor Jesús dice, yo he visto caer, ya ha sido rendido. Por supuesto que un día tendrá que ser aplastado, lanzado al lago de fuego para toda la eternidad, porque ese es el destino de Belcebú, del diablo, del príncipe de este mundo. Pero el juicio ya está hecho. No hay ninguna cosa que pueda cambiar. Ya ha sido hecha la declaración. Cristo es vencedor, el diablo está vencido. Así que podemos ver la obra del Espíritu. Conviene, dice el Señor Jesucristo a esos discípulos tristes, conviene que yo me vaya, porque el velo, el muro del mundo ya ha caído. Ahora el Espíritu se moverá con todo poder y facilidad por medio de la proclamación del Evangelio. Así que gente ignorante como vosotros o como yo, podemos levantar palabras que nos dicen otro lugar, podemos traer instrucciones y por medio de estas palabras pequeñas, aparentemente insignificantes para nosotros, la gente se va a convertir. En algún lugar, en algún momento podemos decir, tus pecados son graves, pero Cristo es un gran Salvador, si te rindes serás salvo y la gente se va a salvar. ¿Por qué? Porque nos dice, el Espíritu ha venido y ahora está mostrando su poder, la convicción. No se convertirá al mundo, pero se convencerá de su pecado, de su culpa y de su destino. ¿Pero qué dice con respecto a nosotros, en segundo lugar, a los creyentes? Bueno, nos dice dos cosas que el Espíritu va a hacer con respecto al pueblo de Dios, o los discípulos, a nosotros. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. La tarea del Espíritu, como decía antes, es muy amplia y hay muchas cosas. El trabajo de la obra del Espíritu en nosotros, cómo viene a obrar para convencernos del pecado y cómo nos empuja a no resistir el Evangelio, cómo nos transforma, cómo nos santifica, cómo nos protege, etc. La obra del Espíritu en el creyente, por el creyente, es más amplia de lo que nosotros podamos analizar en teología. Pero lo que está diciendo aquí, que pueda resumirlo de alguna manera, es que el Espíritu al mundo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. A nosotros nos guía a toda la verdad. El cambio es radical, es totalmente diferente y distinto. Lo primero que enfocamos en este guiarnos es acerca de la verdad. Porque, claro está, dice aquí, Él es el Espíritu de verdad, lo que va a hacer es guiarnos a la verdad. Y cuando estamos hablando de la verdad, no estamos hablando de una verdad filosófica griega, de alguna manera inventada, no. Lo que nos está diciendo es lo que el Señor Jesucristo ha dicho anteriormente, en los capítulos anteriores. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que lo que nos está hablando es que toda la verdad, toda la esencia, toda la grandeza, toda la riqueza que ha escuchado del Padre y del Hijo, Él nos la va a revelar y nos la va a traer. Hay muchas cosas que no podéis sobrellevar ahora, dice el Señor Jesús. Si se pusieran a entender todo lo que nosotros hemos llegado a entender en las cartas, leyendo a Pablo, o leyendo a Pedro, a Santiago, los pobres discípulos apenas podían entender que Cristo andaba sobre las aguas, que cumplía las profecías del Antiguo Testamento y que les decía que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y así ya estaban un poco como agobiados de tanta información.
No, hay muchas cosas que todavía no podéis recibir, ya las recibiréis. El mismo Juan dice, estas cosas las entendíamos cuando Cristo resucitó. Antes no las habíamos llegado a entender y comprender. El Espíritu va a guiar a todos los discípulos y nos va a guiar a nosotros como iglesia a grandes conceptos que si no fuera por la obra del Espíritu nosotros no entenderíamos. Porque no es toda la información intelectual. Mirad, vosotros podéis coger todo el Evangelio y ponerlo en doctrina. Os puedo dejar teología sistemática o teología bíblica para que vosotros podáis leer. Y lo leeréis todo y lo podréis entender mentalmente, incluso emocionalmente. Pero llevar o guiar a la verdad que nos está hablando aquí del Espíritu es otra cosa. No es solamente que vosotros lo podáis leer y entender intelectualmente, sino que pueda ser grabado en el corazón. Que una verdad tan sencilla y tan simple vosotros lo podáis comprender. Esto es como la lección a los niños. Al niño se le enseña todavía cuando es párvulo en la escuela que 2 y 2 son 4 y si le sumas otro son 5. Y él aprende la teoría, pero no sabe nada más. Pero de pronto un día él puede llegar a la tienda a comprar sus caramelos y entonces comprenderá lo importante que son las matemáticas. Y cómo ha de sumar, y que no son 4 caramelos lo que esperaba, sino que son 5 y le falta 1. Y de pronto descubre que esa gran verdad que ha descubierto o que había aprendido en la escuela es algo mucho más extraordinario. Gente que va y estudia acerca de la agricultura o acerca de la arquitectura y no llega más allá sino tener una información insípida en su mente y en su corazón. Y de pronto descubre que esa verdad se puede plasmar en sus trabajos y en sus faenas y que puede aplicar esas teorías y de pronto descubre el mundo de la ingeniería o el mundo intelectual de alguna manera. Eso es lo que le pasa al creyente por la obra del Espíritu. No es simplemente que tengamos la verdad aquí en las Escrituras, que el Espíritu ha revelado, sino que ahora por medio del Espíritu entendemos y decimos, ¡ah, caramba! Esto es lo que significa. Esto es lo que yo puedo entender ahora. Ahora me doy cuenta de lo que es la salvación, ahora me doy cuenta de lo que es el poder de la fe o el poder de la oración o de la obra de Cristo. Así que el Espíritu nos guía, nos va sacando de nuestra ignorancia espiritual, y nos va mostrando toda la grandeza del Evangelio y de la persona del Señor Jesús. Claro, lo que él decía que tendría que morir en la cruz para cumplir. Ahora entiendo lo que decía Isaías. Ahora me doy cuenta y ahora veo el valor para mí y ahora puedo ver el regocijo. Es lo que le pasaba al pobre ignorante Lutero. ¿Recordáis en la biografía? Bueno, no veo aquí los niños. Lutero, cuando estaba aprendiendo. Él podría haber leído la Biblia ya anteriormente y de pronto descubre en Romanos y descubre en Gálatas que la justificación de la fe no era su propia justificación y esfuerzos, sino que era la justificación ganada por Cristo y que se adueñaba de ella por medio de la fe. Y de pronto aquella verdad que habría leído muchísimas veces viene con un plasmor, con una grandeza delante de su corazón y de sus ojos. Esto es lo que va haciendo en las personas. El Espíritu nos guía a la verdad de la liberación, a la verdad de la esperanza. Pero no solamente eso, sino que dice que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. No quiere decir que vamos a saber todas las cosas y que de pronto descubrimos cuántas estrellas hay en el cielo o si hay vida en Marte. No, esta información está fuera de nosotros, no al lugar. No vamos a saber todas las cosas, de todos los detalles, de todas las áreas. Pero sí, por medio del Espíritu, vas a llegar a saber toda la verdad que necesita tu alma saber. Todo aquello que te va a enriquecer y te va a transformar. Y te va a dar calma, y te va a dar paz, y te va a dar esperanza. Cuando el Espíritu dice que nos va a guiar a toda la verdad, es todo aquello que tú necesitas. No te va a inundar con todas las aguas del mundo, pero va a saciar la sed de tu alma, como hemos cantado. Pero el Espíritu no solamente va a venir al pueblo de Dios, ahora que Cristo ha terminado, ha hecho su tarea, para guiarnos, sino que además, fijaros lo que nos dice en el versículo 14 y 15, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Podríamos caer en un peligro
y pensar que la era del Espíritu de la que hablamos, desde que Cristo marchó hasta que Cristo venga, el protagonista en sí principal es el Espíritu. Pero en realidad no es así. Aun cuando no podemos dividir una esencia y una sustancia que es la de la divinidad, aun cuando hablamos de tres personas, y que la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu están mezclados de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento, lo que es importante que podamos entender es que ahora que Cristo se ha marchado, porque así nos convenía a nosotros, su pueblo, y que va a venir a la Iglesia para guiarla a toda la verdad, ahora también viene a glorificar ¿a quién? A glorificar al Hijo, a glorificar a Cristo. Lo que esto significa es que en este tiempo, mientras Cristo no está físicamente en medio de nosotros, una de las tareas principales del Espíritu es ensalzar a Cristo por encima de todas las cosas. Es hacer el cristianismo lo que realmente el cristianismo tiene que ser, cristocéntrico. Y por tanto, lo que es nuestra vida de iglesia tiene que ser, es una iglesia cristocéntrica. Y cuando nosotros salimos a evangelizar y a proclamar el Evangelio, tiene que ser cristocéntrico. Y la manera que gobernamos nuestro hogar o nuestras relaciones de pareja o de matrimonio tiene que ser cristocéntrico. Porque la obra del Espíritu en la mente y el corazón de los creyentes es ensalzar, es glorificar, es mostrar la belleza del Señor Jesucristo. Así que todo aquello en nuestra vida espiritual cristiana que no nos lleve a ensalzar la hermosura, sino que mine o rasque de la hermosura de Cristo, no es cristianismo. Porque la tarea de Cristo es glorificar al Hijo, haciendo saber todo aquello que necesitamos saber acerca de Él. Lo que el Padre y el Hijo han proclamado y han hablado. Todo aquello que en esa intimidad eterna, el Padre y el Hijo hablando y obrando y decidiendo en la eternidad de cómo y por qué deberían de ocurrir las cosas, el Espíritu lo va a hablar. El Espíritu no va a hablar más allá de lo que ha escuchado. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no es independiente en ese sentido, sino que está unido, no va a inventarse nada que no hubiera sido tratado en la Trinidad y en la eternidad. Lo del Padre, lo del Hijo, lo del Espíritu es lo mismo. Y el Espíritu ahora lo proclama. Y todo, por tanto, que se hizo en la eternidad, que se ha obrado en el Antiguo Testamento, que se ha cumplido en el Nuevo Testamento y que se está anunciando en medio de nosotros y que se está esperando con respecto al futuro, tiene que ver con Cristo. Y tenemos que buscar y tenemos que encontrar a Cristo en todas las áreas de la Escritura, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando vayamos al mundo a proclamar el Evangelio, no le digáis a la gente, el Señor te va a ayudar a hacer buenas cosas. El Señor te va a transformar a hacer una buena persona de ti. Te va a ayudar en todos los asuntos y en todas las áreas. No, lo que tienes que anunciarles y decirles serás rico en Cristo, serás pobre sin Cristo. Lo que tendrás que decirle, hay esperanza en Cristo, no hay esperanza sin Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el todo, y nuestro lenguaje y nuestro anuncio es Cristo. Si tú vas ahora a casa, y esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura, lo está diciendo el Espíritu. Si tú vas ahora a casa sin Cristo, no tienes nada. Porque nos está diciendo que Cristo viene a guiarnos a toda la verdad, que es Cristo, y a glorificar, ensalzar, hermosear, si fuera posible, a Cristo. Si tú estás vacío o vacía de Cristo, entonces estás condenando tu alma. La obra del Espíritu en el mundo es convencerle de su culpa. La obra del Espíritu en su pueblo es guiarle al Señor Jesús para salvación de su alma. El Espíritu guía, el Espíritu glorifica, el Espíritu convence. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, que cumplió su tarea en la cruz, se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, para que pueda darnos todo lo que nosotros pidamos, porque todo está en sus manos. Y nos ha concedido este inmenso regalo a nosotros, los creyentes, de que el Espíritu se mueva en medio de nosotros y nos lleve a la verdad y nos lleve a glorificar y a ensalzar a su Hijo Jesucristo. Que sea esta nuestra iglesia.
la tarea de nuestra Iglesia también al mundo, convencerles del estado espiritual y de lo que les espera si no vienen al Señor Jesús. Amén.